Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este 16º ciclo de videoconferencias interactivas 2017 desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública. El día de hoy con el tema prevención e identificación de conflictos de intereses de los servidores públicos, que estará a cargo del licenciado Rafael Reséndiz Sánchez, titular del área de responsabilidad del OIC en este Instituto Nacional de Salud Pública, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Una vez más, bienvenido, licenciado. Gracias, maestro. El licenciado Rafael Reséndiz Sánchez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado como abogado litigante para las firmas Paredes y Asociados y Diego y Pires Abogados. Ocupó el cargo de jefe de departamento de quejas y denuncias del órgano interno de control en el Registro Agrario Nacional. Se desempeñó también como jefe de departamento de conformidades y sanciones a proveedores y contratistas del órgano interno de control en la Secretaría de Salud, y actualmente es titular del área de responsabilidad del órgano interno de control en el Instituto Nacional de Salud Pública. Pues el tema que nos aboca hoy, como es la prevención e identificación de conflictos de intereses de los servidores públicos, es un tema de mucha importancia, dado que el gobierno federal ha implementado una serie de medidas de responsabilidades, de transparencia, que es muy importante que todos los servidores públicos conozcamos. Entonces, pues, sin más preámbulo, le damos la palabra al licenciado Reséndiz. Adelante, licenciado. Gracias, maestro. Muy buenas tardes a todos. Agradezco su atención en este tema que cobra relevancia precisamente a partir, como indicó el maestro, de la publicación y emisión de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, emitida desde el año 2015, que sentó las bases para el nuevo sistema de anticorrupción en nuestro país. Con ese motivo, el 19 de julio de este año entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que vino a derogar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Importante es considerar que esta nueva ley ya también contempla actos que son sancionables, actos de particulares que son sancionables y que están relacionados con faltas administrativas que pueden ser atribuibles a los servidores públicos. El tema que hoy nos ocupa, que es precisamente la prevención e identificación del conflicto de interés de los servidores públicos, cobra relevancia porque tenemos que tener muy en cuenta, identificar precisamente como servidores públicos cuándo y en qué momento podríamos vernos en una situación que podría implicar un conflicto de interés y que podría representar inclusive una sanción administrativa a nuestro cargo, e incluso dependiendo de la gravedad del caso, podría tipificarse también como un delito, ¿sí? Sin más, damos inicio a este tema y tenemos en pantalla el contenido que abordaremos el día de hoy, el cual son los temas que abarcaría nuestra plática, nuestra charla, y haríamos una breve introducción. Posteriormente abordaríamos la definición del concepto conflicto de interés en el ámbito de nuestro derecho, el derecho mexicano, posteriormente desde la perspectiva de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que ha sido una organización líder en los temas de combate a la corrupción y transparencia en los gobiernos de los países miembros. Tipos de conflictos de interés, de acuerdo con la OCDE, las faltas administrativas relacionadas con conflictos de interés que ahora ya están tipificadas dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El tema de prevención e identificación del conflicto de interés, que es el tema central de nuestra charla el día de hoy. Medidas que los servidores públicos deben adoptar ante una situación que puede constituir un conflicto de interés. Asimismo, platicaremos un poco
de qué es la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, que es una unidad administrativa dependiente de la Secretaría de la Función Pública, y también abordaremos el tema de los comités de ética y prevención de conflictos de interés en las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. A manera de introducción y de manera breve les comentaré que, pasamos a la siguiente por favor, la sociedad se compone de diferentes grupos, organizaciones y ciudadanos, y cada uno defiende y tiene intereses legítimos propios. Cada individuo interviene en las sociedades desde los distintos roles que desempeña en cada una de las sociedades. Los servidores públicos, como miembros de esas sociedades y como individuos, cuentan con intereses personales y propios. Cuando estos intereses personales chocan o interfieren con los intereses y objetivos de las instituciones públicas y afectan indebidamente su trabajo y responsabilidad, estamos frente a un conflicto. Y es precisamente el tema de hoy, los conflictos de interés. Los servidores públicos incurren en conflicto de interés cuando al realizar sus actividades atienden o se relacionan con familiares o amigos cercanos, o bien con sociedades o asociaciones a las cuales pertenece o pertenecieron los servidores públicos. ¿Sí? También cuando atienden o se relacionan con personas físicas o morales con las cuales tienen una obligación legal o profesional, o son copropietarios inclusive de un inmueble o de un negocio, tienen alguna deuda con estas personas, o han trabajado previamente o continúan trabajando con estas. ¿Cómo podríamos definir el conflicto de interés? De acuerdo con el artículo 8º, fracción 12, de la abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que estuvo vigente hasta el 18 de julio de 2017 y que nos sirve un poco como antecedente, habrá conflicto de interés cuando los intereses personales, familiares o de negocios de un servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. De acuerdo, valga la redundancia, con un acuerdo emitido por el gobierno federal por el que se emite el Código de Ética, las reglas de integridad y los lineamientos en materia de comités de éticas y prevención de conflictos de interés. Por conflicto de interés entendemos aquella situación que se presenta cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público pueden afectar el desempeño independiente e imparcial de su empleo, cargo o comisión, inclusive de sus propias funciones. ¿Sí? La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en vigor a partir del 19 de julio de este año, en su artículo 3º, fracción 6ª, establece un concepto de conflicto de interés similar a los previamente señalados, y señala que el conflicto de interés es la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en función de intereses personales, familiares o de negocios. Vemos que a lo largo de la normatividad generada en nuestro país con relación al conflicto de interés es muy similar, y lo que el bien que busca proteger estas normatividades es precisamente la no afectación a la función pública, que la función pública se desarrolle libre de intereses ajenos propiamente al interés público. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, el conflicto de interés es aquella situación que confrontan las obligaciones derivadas del servicio público con intereses derivados de los funcionarios que pueden influir indebidamente en la ejecución de sus atribuciones y responsabilidades. Es decir, estamos frente a un conflicto entre el interés personal y particular del servidor público y los intereses que él debe defender con motivo del ejercicio de sus funciones. ¿Qué tipo de interés o qué tipo de conflictos de intereses podemos identificar en el servicio público? De acuerdo con la Organización para la Cooperación
y el desarrollo económicos, los conflictos de interés pueden identificarse como conflicto de interés aparente, potencial y el real. ¿En qué consiste el conflicto de interés aparente? Es decir, existe la apariencia de que los intereses privados de un funcionario público pueden influir indebidamente en el desempeño de sus obligaciones. Aunque realmente no sea el caso, que existe ese conflicto de interés, puede generar sospechas que dañen la imagen y credibilidad del servidor público. ¿En qué casos podría darse esta situación? Pensemos en un servidor público que es encargado de las adquisiciones o compras en una dependencia, cuyo hijo estudia en una escuela privada, ¿sí?, en la que coincidentemente también estudia el hijo del gerente general de una empresa que provee de bienes y servicios a la dependencia o entidad en la que labora el servidor público. Puede ser que quizás ni el servidor público ni el gerente general estén enterados de esa coincidencia. Sin embargo, cuando alguien detecta esa situación, puede generar una apariencia de conflicto de interés, aunque, reitero, no, en la especie no se dé ese conflicto, dado que ni uno ni otro, ni el servidor público ni el gerente estén enterados de esa coincidencia. Ahí existiría un conflicto de interés aparente. ¿Cuándo podría existir un conflicto de interés potencial? El conflicto de interés potencial surge cuando los intereses privados del funcionario son susceptibles de provocar en el futuro que éste incurra en un conflicto de interés real, ¿sí? Este conflicto de interés real lo conceptualizaremos más adelante, ¿sí? Pero esto se da, pensemos en un servidor público que es delegado regional del ISSSTE en un estado, no sé, Querétaro, Puebla, por ejemplo, y entre sus atribuciones está el autorizar los créditos o préstamos que se otorgan a los servidores públicos como derechohabientes del ISSSTE, ¿sí? Y por otra parte, la esposa de este servidor público que labora en una delegación estatal del gobierno federal en esa entidad federativa que como tal tiene derecho a acceder a esos préstamos que otorga el ISSSTE, ¿sí? Ante el ejercicio de ese derecho para ejercer ese crédito, podría darse ese potencial conflicto de interés respecto del servidor público, su esposo, que tendría que autorizar ese préstamo, ¿sí? Evidentemente que existiría un conflicto de interés por existir un interés familiar en la autorización de ese préstamo, aun y cuando está dentro de sus atribuciones autorizarlo, ¿sí? En el momento en que la esposa hace uso de ese derecho que le confiere precisamente la normatividad aplicable al efecto de acceder a ese tipo de crédito, potencialmente podría existir un conflicto de interés, ¿sí? Pasamos al siguiente tipo de conflicto de interés, que es el conflicto de interés real. Y pensemos quizás en el mismo ejemplo, ¿sí?, en donde ya la esposa del servidor público hace uso de ese derecho, presenta su solicitud de otorgamiento de crédito y la solicitud llega al escritorio del servidor público y tiene que decidir si autoriza o no ese crédito. Posteriormente vamos a ver cómo tendría que actuar el servidor público para evitar incurrir en una falta administrativa derivada de ese conflicto de interés. Es importante puntualizar que el conflicto de interés en sí mismo no implica necesariamente una falta administrativa o un delito, a menos que el servidor público que se encuentre en esa situación no se abstenga de intervenir en el asunto. Es decir, ante un conflicto de interés potencial, aparente o real, el servidor público se mantiene en la esfera de legalidad, siempre y cuando se abstenga de intervenir
en el asunto, ¿sí? Es decir, en el caso que veíamos, que comentábamos del servidor público, en el momento en que recibe la solicitud, pues lo que tendría que hacer es no intervenir en el asunto, ¿sí? Vamos a comentar más adelante de qué manera tendría que manejarse esta situación por parte del servidor público. Pero si el servidor público, lejos de abstenerse de intervenir en el asunto, autoriza o interviene propiamente en el asunto, ya entra en el plano de la ilegalidad, ¿sí? Que podría traducirse en una falta administrativa o inclusive en un delito relacionado con corrupción, ¿sí? La Ley General de Responsabilidades, como decía hace un momento, establece las faltas administrativas en las que pueden incurrir los servidores públicos. Varias de estas faltas están relacionadas con el tema de conflictos de interés, y específicamente el artículo 58 prevé la falta administrativa que denomina actuación bajo conflicto de interés, y nos da una descripción de qué es lo que tiene que hacer el servidor público para evitar que su actuación como tal en ejercicio de sus funciones pase al plano de la ilegalidad, ¿sí? Y la ley, el artículo 58 de la Ley General prevé que un servidor público incurre en actuación bajo conflicto de interés cuando intervenga con motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o un impedimento legal. ¿Qué es lo que debe hacer el servidor público en estos casos? Al tener conocimiento del asunto, el servidor público debe informar de inmediato a su jefe, a su inmediato superior, ¿sí? Para que, y no solamente informarle, sino solicitarle además que lo excuse de intervenir en el asunto, ¿sí? Ante esta solicitud, el jefe inmediato debe determinar y comunicarle a su inferior, dentro de las 48 horas previas al plazo que tenga el servidor público para atender el asunto, aquellos casos en los que no pueda abstenerse de intervenir, ¿sí? Y establecer las instrucciones que debe seguir precisamente para resolver el asunto de manera imparcial y objetiva. Volvemos un momento al ejemplo que dábamos hace unos instantes. ¿Qué es lo que tendría que hacer el servidor público del ISSSTE que comentábamos hace un momento? Ahorita vamos a pasar al tema que tenemos en pantalla. Quiero regresar al ejemplo que considerábamos hace un momento. Si bien el servidor público está dentro de sus atribuciones el autorizar los préstamos del ISSSTE a favor de los servidores públicos derechohabientes, al recibir la solicitud de su cónyuge, que también es servidor público del gobierno federal y tiene derecho a acceder a los mismos, pues de inmediato tiene que comunicar a su jefe para que éste le indique cuáles son las instrucciones que debe seguir para resolver el asunto de manera imparcial y objetiva. Dado que posiblemente este servidor público sea el único que cuente con atribuciones y facultades para autorizar esos préstamos, en ocasiones ni los superiores tienen las mismas funciones o facultades que los inferiores, ¿no? Entonces, bajo la supervisión e instrucción del superior jerárquico, el servidor público está cumpliendo con lo que le instruye la ley para evitar que ese conflicto de interés, esa confrontación entre los intereses públicos y particulares, pasen al plano de la ilegalidad y se pueda constituir una falta administrativa. Otro ejemplo de esto es el que tenemos en pantalla, que es cuando un funcionario participa en el comité que dictaminará que productores ganaderos se les otorgue un apoyo económico para la compra de crías, alimentos o construcciones de canales de riesgos, ¿sí? Al analizar la documentación, el funcionario público se percata de que un familiar, pensemos en su tío, está solicitando ese apoyo. El servidor público tiene dos alternativas. La primera, apegarse a la ley y excusarse de intervenir en el comité dictaminador y comunicar a su superior, o bien no informar a su superior, participar en el comité dictaminador, y aunque su familiar
no obtenga el beneficio, el subsidio solicitado, de todos modos ya incurrió en la falta administrativa, porque no olvidemos que la ley prevé como supuesto para incurrir en esta falta la intervención de cualquier forma en el asunto en el que tiene un interés personal, familiar o de negocios. Al intervenir, con independencia de si se obtuvo o no el objetivo buscado, ya incurrió en esa falta administrativa. Por ello es que es importante el que hubiese comunicado a su superior jerárquico para que se le instruyera de qué manera tenía que participar o simplemente abstenerse de participar en el asunto. ¿Sí? Otra falta administrativa, me regreso un poquito, las faltas administrativas relacionadas con conflictos de interés, la Ley General de Responsabilidades Administrativas las considera como faltas administrativas graves. ¿Sí? La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece dos tipos de faltas administrativas, las no graves y las graves. Las que están vinculadas con conflicto de interés las considera como graves, y obviamente las sanciones que ameritan son sanciones severas que van inclusive desde la inhabilitación del servidor público hasta 10 o 20 años. Y por ello es importante tener en cuenta este tema para evitar incurrir en una falta administrativa de este tipo. Otra falta administrativa es la que conceptualiza como cohecho la Ley General, y los servidores públicos podrían incurrir en cohecho cuando exijan, acepten, obtengan o pretendan obtener por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido dentro de su remuneración como servidor público. Esto podría constituirse en dinero, valores, bienes dentro de los bienes podría ser bienes muebles, bienes inmuebles, inclusive mediante enajenación a precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado. También se incluyen las donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. ¿Sí? Este es un catálogo de personas con las que el servidor público tiene que ser cuidadoso al desarrollar sus funciones. Cuando tiene un asunto en el que tenga que ver cualquiera de estas personas que hemos enumerado y que están descritas en el artículo 52 de la Ley General, debe ser muy cuidadoso y verificar si puede o no intervenir en el asunto sin el riesgo de incurrir en un conflicto de interés. Y en caso de detectar que podría incurrir en un conflicto de interés, actuar conforme a lo previsto en el artículo 58, es decir, informar a su superior para que éste lo excuse de intervenir o bien le dé las instrucciones que debe seguir para resolver el asunto de manera imparcial y objetiva. Un ejemplo de cohecho podría ser cuando un servidor público, que es el responsable de otorgar permisos y autorizaciones en materia de autotransporte, y la empresa líder en el mercado de autotransportes le ofrece al servidor público venderle un automóvil último modelo a un precio 50% inferior a su valor en el mercado. Indiscutiblemente que es una ganga, ¿no? Pero obviamente a esas alturas de la vida nadie te da nada por nada, ¿no? Por ello es que la ley prevé precisamente esta circunstancia como un posible conflicto de interés, ¿no? El hecho de que adquieras un bien mueble o inmueble de una persona moral o una empresa con la que tienes vínculos con motivo de tus funciones a un precio pues notoriamente inferior al precio del mercado, pues podría constituir un conflicto de interés, ¿sí? El servidor público obviamente ante este escenario tendría dos opciones, ¿no? El apegarse a la ley y rechazar la oferta, o simplemente hacer caso omiso de la ley, de la obligación que le impone la ley, y adquirir el inmueble, ponerlo a nombre de su hijo, y en ese momento ya estaría
actualizado el supuesto de falta administrativa que prevé la ley, con independencia de si la autoridad detecta o no esta falta administrativa. La falta administrativa ya se configuró y podría ser susceptible de que se le instruya un procedimiento para que se le apliquen las sanciones que correspondan. Otra falta administrativa relacionada con conflicto de interés es la utilización indebida de información, y los servidores públicos podrían incurrir en esta falta cuando adquieran para sí o para las personas a que hemos referido en el artículo 52 bienes inmuebles o muebles y valores que pudieran incrementar su valor o en general que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado como resultado de la información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento con motivo de sus funciones. Un ejemplo de esto podría ser un servidor público de una secretaría se entera que con motivo de sus funciones que el gobierno federal impulsará un desarrollo económico en una playa virgen, ¿no? Una playa que está poco explotada, y el servidor público, aprovechando que al ser una playa que no está explotada, pues los terrenos en ese momento pues no, los precios que tienen son muy bajos. Aprovechando la información que tiene, pues adquiere inmuebles en ese lugar, que evidentemente él sabe que incrementarán su valor al momento que inicia el proyecto de desarrollo turístico que tiene el gobierno federal. El servidor público, pues evidentemente, al llevar a cabo este acto de adquisición de los bienes inmuebles, pues ya estará incurriendo desde ese momento en una falta administrativa, porque aprovechando la información privilegiada con la que cuenta, pues se hace de inmuebles que incrementarán su valor con posterioridad. Otra falta administrativa relacionada con conflicto de interés que está prevista en la Ley General de Responsabilidades es el tráfico de influencias, que pues bueno, por desfortuna pues tenemos todos idea de qué se trata este tema, ¿no? Con ese motivo precisamente es parte fundamental de las acciones que está implementando el gobierno federal a través de la Secretaría de la Función Pública y de las demás secretarías involucradas con el tema de combate a la corrupción. Está este tema del tráfico de influencias, ¿sí? Y los servidores públicos podrían incurrir en esta falta administrativa cuando utilicen su posición, la posición que les da su empleo, cargo, comisión, para inducir a otro servidor público que efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52, que ya hemos enlistado previamente. Un ejemplo de esto podría ser precisamente cuando una dependencia convoca una licitación para contratar un servicio de limpieza. Un director general de una unidad administrativa de esta dependencia acude con el titular del área requirente y le recomienda que adjudique el contrato a una empresa de la cual es accionista su sobrino. Y estamos viendo la intervención del servidor público, valiéndose de su posición de director general para recomendar a otro servidor público que es el encargado de determinar a quién adjudicará el contrato, recomendarle que se adjudique a una empresa en la que sabe de por medio obtendrá un beneficio a un familiar suyo. Otra falta administrativa que prevé la ley general, y más que falta administrativa, es un acto relacionado, un acto de un particular relacionado con faltas administrativas de los servidores públicos. Recordamos que al inicio de la charla comentaba yo que esta nueva Ley General de Responsabilidades ya establece también la punibilidad de los actos de los particulares cuando estos intervengan dentro de las conductas de los servidores públicos que representen una falta administrativa grave. Este concepto que prevé el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades, consistente en la contratación indebida de los servidores públicos, es un acto de los particulares relacionada con faltas de los servidores públicos que son sancionables. Y consiste precisamente cuando el particular que contrate a quien haya sido servidor público
durante el año previo que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en una situación ventajosa frente a sus competidores. ¿Sí? Un ejemplo de esta conducta podría ser cuando un funcionario público que desempeñó, por dar un ejemplo, el cargo de director general en una institución pública que se encarga de regular y supervisar el sector salud. Al separarse de su encargo, es contratado por un despacho que se encarga de gestionar licencias y permisos sanitarios, los cuales el servidor público o ex servidor público, aprovechando tanto sus contactos que había hecho en la institución como la información que conoció durante su encargo, pues le brinda beneficios a esa empresa que lo contrató para darle celeridad y agilidad a los asuntos y, por qué no, en ocasiones desafortunadamente, resolver positivamente licencias y permisos cuando no se cumplen con los requisitos. ¿Qué métodos existen para prevenir e identificar los conflictos de interés? Que es nuestro tema central. ¿Sí? Ya vimos cuáles son las faltas administrativas en que se puede incurrir cuando, derivado de las relaciones que tiene el servidor público con particulares, puede derivar en una falta administrativa. Precisamente los métodos consisten precisamente en establecer esas definiciones de cuáles son las faltas administrativas derivadas de las cuales se puede incurrir en un conflicto de interés, cuáles son sus obligaciones. Otro método es establecer las zonas de riesgo donde podría darse un conflicto de interés, conocer y difundir cuáles son los grados de parentesco en los que puede estar latente un conflicto de interés. Otro método que la Secretaría de la Función Pública ha implementado desde hace algunos años, es la presentación de declaraciones de interés. Y otro que son la formulación de cuestionarios a los servidores públicos para detectar en dónde puede existir un conflicto de interés. Vamos a abordar cada uno de estos métodos de manera breve. La identificación de zonas de riesgo nos sirve para establecer medidas preventivas en áreas y procesos riesgosos para los servidores públicos. Estos, por lo general, la práctica y la experiencia en la función pública ha identificado como zonas de riesgo o zonas susceptibles de generarse un conflicto de interés las áreas de adquisiciones, las áreas de selección y contratación de personal, las áreas de manejo de recursos financieros y las áreas donde se otorgan subsidios o bien donde se otorgan licencias o autorizaciones que debe emitir el gobierno federal. En cuanto a la determinación de los grados de parentesco, recordemos que la ley nos señala que el conflicto de interés puede darse cuando existe algún acto que pudiera beneficiar a familiares hasta el cuarto grado de parentesco. Recordemos que el parentesco puede darse por consanguinidad o por afinidad o civil. ¿Sí? Por consanguinidad, en el primer grado, pues es el vínculo que existe entre padres e hijos. ¿Sí? Por afinidad es el vínculo que existe con los suegros, nueras, yernos, hijastros o entenados. ¿Sí? En segundo grado, por consanguinidad, está el grado de parentesco con abuelos, nietos y hermanos. Por afinidad, con los abuelos del cónyuge, cuñados, nietos. En el tercer grado tenemos, por consanguinidad, bisabuelos, bisnietos, tíos carnales y sobrinos carnales. Por afinidad, bisabuelos del cónyuge, tíos carnales del cónyuge, sobrinos carnales y bisnietos del cónyuge. En el cuarto grado tenemos el parentesco por consanguinidad con los tatarabuelos, tataranietos,
tíos segundos, primos hermanos y sobrinos segundos. Por afinidad, los tatarabuelos del cónyuge, tíos segundos del cónyuge, primos hermanos del cónyuge, sobrinos segundos y tataranietos del cónyuge. A continuación tenemos ahí una gráfica ilustrativa de los grados de parentesco, que creo que dicen que un dibujo dice más que 1000 palabras, y en este caso pues creo que la gráfica es muy ilustrativa, hasta dónde alcanza precisamente el impedimento para vincularnos con familiares en el desarrollo de nuestras funciones. Y se las dejamos ahí la lámina para que la analicemos. En esta gráfica, cómo podemos identificar los grados de parentesco a partir del servidor público. Vamos hacia el tronco común que une el servidor público con la persona con la que queremos establecer el grado de parentesco, y por ejemplo si queremos establecer el grado de parentesco con los hermanos del propio servidor público, vamos al tronco común que son los padres y regresamos hacia los hermanos y tenemos que el grado de parentesco es el segundo grado, ¿sí? Y así sucesivamente podemos establecer el grado de parentesco con los demás familiares. Otro método para prevenir e identificar los conflictos de interés es el que implementó la Secretaría de la Función Pública a partir de mayo de 2015 con motivo de la reforma constitucional anticorrupción, al establecer que los servidores públicos federales deben presentar la declaración de posibles conflictos de interés al iniciar o concluir su encargo, y anualmente tienen que actualizar esta declaración. En esta declaración se informan los intereses reales y potenciales que puedan afectar el desempeño independiente o imparcial de los servidores públicos, sea por sus vínculos o relaciones que tengan con sociedades o participaciones económicas o financieras que tengan en instituciones de crédito. Este método, además de apoyar en la prevención y detección del conflicto de interés, es una herramienta útil para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público. Digamos que tiene un doble beneficio para este tema en boga del combate a la corrupción. La OCDE propone otro método que son la aplicación de cuestionarios y formularios a los servidores públicos para poder detectar e identificar en dónde puede existir un posible conflicto de interés. ¿Sí? Dentro de esos cuestionarios, dentro de las preguntas que recomienda que se deben formular a los servidores públicos es qué responsabilidades tiene el servidor público en cuestión, y con ese motivo la respuesta que se espera es conocer cuál es el cargo, las responsabilidades, la información y los recursos que maneja el servidor público y los procesos de que se encarga y las personas que tiene a su cargo, precisamente para poder identificar en dónde podría existir un posible conflicto de interés. Otra pregunta es cuestionarle al servidor público sobre si tiene intereses familiares o de negocios realizados con las funciones que desempeña, ¿sí? Este cuestionamiento está vinculado precisamente con la declaración de conflicto de interés que anualmente formulamos los servidores públicos que ya estamos en funciones y los que se incorporan al servicio público, y que es precisamente declarar si tenemos algún vínculo con empresas o las inversiones que tenemos en instituciones financieras, para detectar dónde podría existir un posible conflicto de interés e implementar medidas para evitar que ese conflicto de interés pase al plano de la ilegalidad, como comentábamos hace un momento. ¿Qué medidas se deben tomar ante una situación que puede constituir un conflicto de interés? Ya lo decíamos hace un momento y está perfectamente precisado en el artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El servidor público, al detectar una situación que podría constituir para él un posible conflicto de interés, debe informar por escrito a su jefe inmediato y solicitarle
lo excuse de intervenir en el asunto. No solamente es informar, sino también solicitarse el excuse de intervenir, para que de esta manera su jefe inmediato, también de manera escrita, determine y le informe por escrito los casos en los que no pueda abstenerse de intervenir en el asunto y le indique cuáles son las instrucciones a seguir para atender el asunto y que se resuelva de manera imparcial y objetiva, y de esta manera evitar que ese conflicto de interés, esa contraposición entre los intereses personales y los de servicio público, pasen a un plano de una falta administrativa o incluso a un plano ya de la comisión de un delito relacionado con un acto de corrupción. ¿Qué otras medidas se puede tomar el servidor público que se encuentra en una situación de conflicto de interés? Puede liquidar o vender el negocio o las acciones que son de su propiedad y que están en contraposición con sus funciones, ¿sí? O bien puede renunciar a la función privada que provoca el conflicto de interés y permanecer como servidor público, o de lo contrario, renunciar al cargo público y quedarse en la función privada que está desempeñando también, ¿sí? Recordemos que comentábamos al principio de nuestra charla, de acuerdo con la definición que proporciona la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que el conflicto de interés precisamente es esa situación donde entran en confrontación los conflictos particulares del servidor público y los intereses de la función pública. Se da ese conflicto, esa pugna entre los intereses, y el servidor público tiene que decidir dónde se queda, en la función pública o en la empresa privada, para evitar precisamente que su actuación pase al plano de la ilegalidad. Desde el punto de vista del superior jerárquico, cuando se entera que uno de sus servidores públicos está bajo una situación de conflicto de interés, ¿qué es lo que debe hacer? De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, dice que cuando es un interés de conflicto de interés potencial, debe supervisar con mecanismos de monitoreo y auditoría constantes para detectar el momento en que el conflicto de interés por el cambio de alguna circunstancia o contexto del funcionario público se vuelva una situación de conflicto de interés real, ¿sí? Estar al pendiente para que, como comentábamos en el ejemplo inicial, de que el servidor público, cuando recibe esa solicitud de autorización de crédito, pues evitar que la autorice sin que previamente lo informe a su superior para que éste le dicte las instrucciones que debe seguir para resolver el asunto. Cuando estamos ante una situación de un conflicto de interés aparente, lo que recomienda la OCDE es dialogar con el empleado respecto del tema para aclarar en un momento dado la situación, o inclusive, ¿por qué no?, si el tema salió a la luz de los medios de comunicación, hacer una declaración pública para evitar malos entendidos y dañar la imagen, no solo del servidor público, sino de la institución. Mitigar las circunstancias que puedan conllevar el conflicto de interés real, es decir, implementar medidas para que ese conflicto aparente no pase a un conflicto de interés potencial y eventualmente a un conflicto de interés real. Evitar que el servidor público, esto podría darse evitando que el servidor público intervenga en los procesos en los que pudiera darse ese conflicto de interés, o incluso si ya participó, anular el procedimiento que está en riesgo de generar un conflicto de interés real. Ante una situación de conflicto de interés real, ya estamos en el escenario en que están en confronta los intereses particulares del servidor público y los intereses derivados del ejercicio de sus funciones. ¿Qué tendría que hacer el superior jerárquico? Pues excluirlo y separarlo del procedimiento en el que se detectó ese conflicto de interés. Ya no es posible, sino ya estamos viendo la confronta entre los intereses particulares e intereses públicos. Cambiar el reparto de funciones y responsabilidades del personal y asignarle posiblemente, si está dentro de las posibilidades, asignar esas funciones a otro servidor público que no esté
inmerso dentro de ese conflicto de interés. Otra opción es cancelar el procedimiento, algo similar a lo que veíamos en las acciones para el conflicto de interés aparente. Cancelar el procedimiento para evitar que se consume el conflicto de interés y se vuelva ya o pase al plano de la ilegalidad. Sugerir la venta del negocio o acciones o propiedades al servidor público, ¿sí?, para evitar, como decíamos y reiteramos, que su actuación pase ya a una falta administrativa, o sugerir la renuncia a la función privada para que permanezca en la función pública sin el riesgo de incurrir en un conflicto de interés real y por ende ya una situación sancionable. Dentro de las unidades administrativas que conforman la Secretaría de la Función Pública, se encuentra la unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés. Dentro de las atribuciones de esta unidad está el que funge como órgano de asesoría y consulta en materia de ética, integridad y conflictos de interés. Elaboró y promueve programas de capacitación y sensibilización, así como materiales de apoyo dirigidos a los integrantes de los comités de ética, que vamos a ver un momento, comités de ética y prevención de conflictos de interés, y de los servidores públicos en general. Está facultada también para requerir información de avance y conclusión de los procedimientos disciplinarios que se instauren para sancionar el conflicto de interés. Esto se lleva ante los órganos internos de control, con lo cual elaborará un diagnóstico y emitirá recomendaciones generales, ¿sí? Emite opinión respecto de la posible actualización de conflictos de interés a cargo de servidores públicos sujetos a una investigación. Es decir, cuando las áreas de investigación o de substanciación y de sanción de los servidores públicos tienen dudas respecto de si la conducta del servidor público derivado de las investigaciones pudiera o no existir un conflicto de interés o materializarse el conflicto de interés y que esto pudiera representar ya una falta administrativa, esta unidad puede opinar respecto del tema para definir si el conflicto de interés pasó ya al plano sancionable o no. Los comités de ética y prevención de conflicto de interés. ¿Qué son los comités de ética y prevención de conflicto de interés? Estos comités están constituidos dentro de todas las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. Están conformados por servidores públicos de las propias dependencias o entidades, los cuales fueron designados a través de un proceso de selección previsto en el acuerdo que rige la conformación de estos comités, de tal modo que en ese comité hay representantes de todos los niveles de estructura de cada dependencia o entidad. Debe haber un representante de los directores generales, de los directores adjuntos, de los subdirectores, jefes de departamento, del personal operativo y del personal inclusive de base. ¿Para qué? Para que precisamente las decisiones que se tomen en el seno de ese comité estén conformadas con la opinión de todos los niveles estructurales de las dependencias y entidades. ¿Cuáles son las funciones que tienen estos comités? Vigilar la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta y reglas de integridad. ¿Qué es el Código de Ética? El Código de Ética es un instrumento normativo emitido por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública, en donde dicta disposiciones de actuación de los servidores públicos para respetar o hacer respetar los valores que rigen la función pública. Los valores como la eficiencia, la eficacia, la honestidad, son parte de los valores que deben prevalecer en el servicio público. Este Código de Ética dicta normas que debemos observar para cumplir precisamente con esos valores. El Código de Conducta es el establecimiento también de disposiciones que en específico deben de cumplir los servidores públicos de cada dependencia o entidad
atendiendo a las características y objetivos de cada institución, de tal modo que la conducta que debe observar un servidor público en el desempeño de sus funciones será un poco distinta de la que desempeña un servidor público en un instituto de investigación como este, ¿sí?, que la que tiene que observar un servidor público, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública o en la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Debe de haber códigos de conducta dependiendo del tipo de funciones y el tipo de actividades que se realicen dentro de la dependencia o entidad. Las reglas de integridad fueron emitidas por la Secretaría de la Función Pública para establecer qué debo hacer yo como servidor público para cumplir con el código de ética y los códigos de conducta. Cómo debe ser mi actuación ante escenarios que pudieran implicar una falta a los valores que rigen el servicio público. Estos fueron emitidos el 28 y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2015. Es importante que los conozcamos, no nos detenemos en esto porque es un listado muy amplio que valdría la pena que como servidores públicos lo conociéramos, porque básicamente es el código de actuación de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones. Otras las funciones que tienen los comités de ética es formular observaciones y recomendaciones en el caso de denuncias derivadas del incumplimiento a códigos de ética, códigos de conducta y reglas de integridad. Quizás aquí nos faltó mencionar que dentro de las atribuciones de los comités de ética está el conocer de las quejas y denuncias por incumplimiento a los códigos de ética, de conducta y a las reglas de integridad, ¿sí? En caso de que derivado de una denuncia, de la atención a una queja o denuncia, los comités de ética adviertan que pudiera actualizarse una conducta que pudiera constituir una falta administrativa, tendrían que dar vista al órgano interno de control para que en el ámbito de sus atribuciones investigue y en su caso instruya el procedimiento disciplinario correspondiente. ¿Sí? Esto sería todo en nuestra charla del día de hoy con relación a este tema. Espero que haya sido ilustrativo. Dejamos aquí los teléfonos de contacto y los datos de contacto por si alguien desea hacer alguna pregunta adicional a las que se formularán en un momento o requieren de mayor información al respecto, dada la relevancia e importancia de este tema. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, licenciado. Como siempre, sus comentarios sobre el tema muy sustentados y sobre todo muy reales y muy importantes, porque muchas veces los servidores públicos a veces no conocemos esta reglamentación y vamos trabajando como queremos y todo, y a veces no que hagamos de un lado este tipo de situaciones, pero a veces sí es importante, bueno, a veces es muy importante esta serie de charlas como las de ustedes. Inclusive yo pienso que debe dar más información al interior de las instituciones por parte de los órganos internos de control, porque vemos una gran cantidad de problemática de esto en nuestro país, desafortunadamente, ¿sí? Claro. Pues vamos a pasar ahora a los comentarios que nos van a hacer por parte de las instituciones que se conectaron el día de hoy, que nos hicieron favor de hacerlo. Primero entraremos con la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Tabasco, y después pasaremos a Webex, donde tenemos cerca de 700 personas conectadas. Pues adelante, Universidad Autónoma de Nuevo León, y le damos la más cordial bienvenida una vez más a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es el momento de hacer sus preguntas, si tuvieran sus dudas, por favor. Sí, muchas gracias. Más que nada también felicitar al ponente por tan interesante información que nos brinda. En lo particular tengo por aquí dos inquietudes que se las voy a comentar. Una de ellas
si existen sanciones para los servidores públicos que infringen, ¿sí?, en los conflictos de interés. O sea, si a ellos, por ejemplo, si se les comprueba que incurrieron en esta falta, ¿a qué se pueden ser acreedores ellos? Y por otro lado, me gustaría que me comentara si, por ejemplo, tú te enteras de que se está incurriendo en estos conflictos de interés por parte de un servidor público, ¿tú puedes denunciarlo o cuál es el procedimiento que se hace en ese sentido? Yo lo denuncio, ¿ante quién? Y ¿qué pruebas? O si tú tienes que presentar las pruebas o ya alguna instancia se encarga de hacer este seguimiento, esta evaluación. Ok, gracias por su felicitación. Comentarle que en efecto la Ley General de Responsabilidades Administrativas no solamente prevé las faltas administrativas, sino también prevé las sanciones a que se hacen acreedores los servidores públicos que incurran en esas faltas. Y estas sanciones administrativas, considerando que las clasifica como faltas administrativas graves, las sanciones van desde la suspensión del servidor público, que puede ir desde 3 a 6 meses, hasta la inhabilitación para el servicio público de este servidor público, pasando en el Inter por la sanción también de suspensión, la suspensión ya lo dije, y la destitución del cargo público. Dependiendo de la gravedad de la conducta, se hace una evaluación por parte de la autoridad resolutora para determinar, de acuerdo a las circunstancias particulares de la falta cometida y las circunstancias particulares del servidor público, cuál es la sanción que amerita. Esto es todo un proceso valorativo de la autoridad que tiene que tener en cuenta todo lo que derivó de la investigación realizada para llegar a esa resolución. Y sí, en efecto hay una sanción, inclusive la sanción puede constituir también en una sanción de carácter económico. Por otra parte, en cuanto a las denuncias, sí, en efecto hay instancias y hay medios para hacer del conocimiento, inclusive de manera anónima, si así se desea, de los hechos que pudieran constituir no solo este tipo de faltas administrativas relacionadas con conflicto de interés, sino cualquier tipo de falta administrativa que pudiera cometer un servidor público. La Secretaría de la Función Pública implementó un sistema que está en internet, que está en red, disponible, accesible a cualquier persona. Inclusive me parece que ya está disponible a través de una app a través de teléfonos inteligentes para formular quejas y denuncias relacionadas con el desempeño de los servidores públicos. La página no tengo ahorita aquí a la mano para proporcionarles la liga, pero bueno, el sistema se llama SIDEC, SIDEC, sidec.gov.mx. Es lo pueden buscar en cualquier buscador web y lo ubican, y ahí establece un mecanismo para la presentación de quejas y denuncias, establece un formulario. Este formulario, esta queja o denuncia que presentan, llega directamente a las oficinas de la Secretaría de la Función Pública. Esta hace un análisis de la denuncia y verifica qué dependencia o entidad, la dependencia o entidad en donde se cometió la irregularidad, y canaliza la queja o denuncia al órgano interno de control en esa dependencia o entidad para que se le brinde la atención y se investigue por la falta cometida. Muchas gracias por su respuesta. Sería todo por nuestra parte. Aquí estaremos pendientes en otras videoconferencias. Correcto. Para complementar la información, tengo aquí el dato. La liga es https://sidec, SIDEC.funcionpublica.gov.mx. Esta sería la liga en donde podemos acceder para formular cualquier queja o denuncia contra servidores públicos en el gobierno federal. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Pues les damos las gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León por conectarse con nosotros, y los esperamos como siempre las demás. Muy buenas tardes y gracias. Pasaremos ahora a la Universidad Autónoma de Tabasco. ¿No se conectó? ¿Por fin? Bueno, creo que tuvo problemas para conectarse porque
habían hecho un intento de conectarse, pero ahora pasaremos a Webex, donde tenemos casi 700 personas conectadas y tenemos muchas preguntas. Traté yo de hacer algunas, sintetizarlas porque pues, son muchas muy parecidas, y pues si dejo afuera alguna, una disculpa. Muchos médicos de infraestructura de salud prestan sus servicios en hospitales privados, y algunas veces incluso son socios de estos hospitales. ¿Están ante conflicto de interés, el licenciado? Ahí, bueno, eventualmente recordemos los tres tipos de conflicto de interés que identificamos, que es el potencial, el real y el aparente. Evidentemente que ante el escenario nada más de saber que el servidor público es médico en una institución privada o inclusive que es socio entre la misma, hay una apariencia de un conflicto de interés. Habrá que ver en un momento dado si ya nos vamos específicamente a un hecho concreto, ¿sí? Si ese conflicto de interés puede volverse un interés potencial o inclusive real, ¿sí? Y evidentemente pues ya vimos las normas que nos dicta la propia ley general para evitar que ese conflicto de interés que comentábamos en sí mismo no constituye una falta administrativa, ¿sí? Para evitar que ese conflicto de interés pase al plano de la ilegalidad, pues tiene que ajustarse a lo que establece la Ley General de Responsabilidades. Pero ya tendríamos que analizarlo al tenor de los hechos específicos y concretos. De manera general no podríamos determinarlo. Sí, o sea que puede estar, puede trabajar en otra institución que sea privada y no importa. Mientras, por ejemplo, no, por así decirlo, se lleve pacientes al hospital y le diga, oiga, hasta aquí mejor te voy a operar porque aquí no van a hacer mal. Entonces ahí sí ahí ya sería un conflicto de interés, ¿no? Sí, por supuesto ya entramos a un hecho que podría generar ya o actualizar o materializar ese conflicto de interés. El que comentaba el maestro, un médico que atiende a un particular en una institución pública y por conveniencia o por alguna situación específica decide llevarse al paciente o recomendarle al paciente que se atienda en la institución privada de la que es socio o en la que él labora. Evidentemente que ya estaríamos ante un conflicto de interés que podría, derivado de las investigaciones, se determinaría que podría haber pasado ya al plano no solamente de un conflicto de interés aparente o potencial, sino a un conflicto de interés real que podría en un momento dado ser ya una falta administrativa. Pues muy atinado su comentario, licenciado. En muchas instituciones, como, bueno, no instituciones, universidades federales o instituciones paraestatales, etcétera, los trabajadores tienen una gran cantidad de familiares. Parece que hablaba usted de los grados, ¿no? De que puede presentar unos problemas. Entonces, esto es una práctica muy común. ¿Qué hacen en estos casos? ¿O cómo se puede denunciar? ¿O qué hacer? Volvemos otra vez a los conceptos básicos que teníamos de la identificación de los tipos de conflicto de interés, ¿sí? Así dicho de esa manera, de la identificación de servidores públicos en una misma institución que son familiares, en ese escenario liso y llano, pues estamos ante un conflicto de interés aparente. Habrá que ver, dependiendo de las funciones que cada uno desempeñe dentro de la propia institución, ese conflicto de interés podría ser potencial, ¿sí? Pensemos en el servidor público que tenga a su cargo autorizar beneficios, sea de carácter económico o en especie, a favor de servidores públicos derivados del desempeño del desempeño. Sabemos que hay premios, estímulos, y que algún servidor público forme parte de ese comité que evaluará si se otorgará un beneficio económico o no a un servidor público, ¿sí? Y por el otro lado, un familiar, dentro de los grados de parentesco que la ley establece, que tenga derecho a percibir ese beneficio, ¿sí?
el servidor público, al enterarse o tener conocimiento que ese familiar está solicitando se le autorice ese beneficio, pues evidentemente, para no pasar al plano de la ilegalidad, tendrá que actuar conforme lo prevé el artículo 58, es decir, comunicar de inmediato a su jefe y que éste solicitarle que lo excuse de intervenir en el asunto, y de no poderse excusar, pues instruirle estrictamente cómo debe atender el asunto para que no se vea afectada la función pública. Es como tendría que actuar el servidor público. Otra forma de incurrir, o que podrían incurrir en una falta administrativa, es cuando al ingreso del servidor público interviene el servidor público que es familiar de la persona que va a ingresar, ¿sí? Cuando hay una intervención directa, se incurre precisamente en ese conflicto de interés. Evidentemente que como ciudadano, como persona, todos tenemos derecho a un trabajo digno, y si ese trabajo digno por casualidad se puede presentar en donde algún servidor público es nuestro pariente o familiar, pues bueno, evidentemente tendremos que seguir las disposiciones de la ley para evitar que intervenir en ese asunto, o que si no podemos dejar de intervenir, nuestra participación afecte la imparcialidad y objetividad con que debemos resolver si esa persona ingresa o no a la dependencia o entidad, ¿sí? Comentaba durante la exposición que el conflicto de interés por sí mismo no constituye un acto ilegal, ¿sí? Se vuelve ilegal cuando no nos abstenemos de intervenir en la contratación, en este caso, por ejemplo, de la persona que va a acceder a la dependencia, o no nos abstenemos de informar a nuestro superior y de solicitarle que nos excuse de intervenir en el asunto. Es en ese momento cuando ya se vuelve una conducta ilegal. Muchas gracias, licenciado. Pues hacen otras preguntas también aquí, muy del plano del área médica, pues porque la mayoría son médicos, claro, o del área médica, y dice: conocemos en instituciones, seguro, etcétera, a médicos que ejercen, por ejemplo, la ginecobstetricia sin serlos y tienen plaza de especialista. ¿Quiénes serían los responsables de ejecutar a cabalidad esta ley de combate a las responsabilidades? Bueno, evidentemente que para poder acceder a un cargo, a un puesto dentro de las estructuras de las instituciones, hay un perfil, hay una determinación del perfil de puestos en donde se establecen los requisitos que debe cubrir el aspirante. Dentro de esos aspectos está el perfil o el nivel académico. Es un requisito que debe cubrir, y si el servidor público, sea médico, sea ingeniero, en una dependencia que se dedique, por ejemplo, a construcción de puentes, pues si no tiene ese nivel, evidentemente no está cumpliendo con el perfil que indica la norma, y se estarían contraviniendo disposiciones administrativas. Y esa contravención a las disposiciones administrativas implica no propiamente un conflicto de interés, sino una falta administrativa por infracción a disposiciones de ese tipo. Okay. Muchas gracias, licenciado. Pues por último, ya para cerrar, me hacen una pregunta. ¿Sería igual, le hacen una pregunta, sería igual conflicto de intereses y tráfico de influencia? Bueno, recordemos, comentábamos hace un momento que dentro de las faltas administrativas relacionadas con el conflicto de interés está precisamente el tráfico de influencias. El conflicto de interés, reitero, en sí mismo no constituye una falta administrativa o un acto irregular. Se convierte en un acto irregular cuando no nos abstenemos de intervenir en un asunto en el que tenemos un interés personal, familiar o de negocios, y intervenimos, y en ese momento ya incurrimos en esa falta administrativa que la ley, en este caso que consultan, podría clasificarse o tipificarse como un tráfico de influencias. Hacíamos referencia a las faltas administrativas, dentro de las cuales está el cohecho, la utilización indebida de información, e inclusive el tráfico de influencias. En el momento en que nosotros, haciendo uso de nuestra posición o aprovechando nuestra posición,
sugerimos a un servidor público resuelva el asunto de tal manera que nos beneficie a nosotros mismos o a una persona con las que tenemos relación dentro de los límites que establece el artículo 52, ahí se está configurando ya no solo el conflicto de interés, sino la falta administrativa derivada de ese conflicto de interés que no se atendió como pide la ley, excusándose de intervenir, absteniéndose o comunicando al superior jerárquico, ¿sí? De tal modo que si somos estrictos, no sería lo mismo un conflicto de interés y el tráfico de influencias. El conflicto de interés se da previo a que el servidor público decide intervenir en el asunto, no obstante que sabe que eso puede incurrir, que con eso puede incurrir en una falta administrativa, ¿sí? Ya cuando interviene, entonces ya pasamos al otro plano de la ilegalidad que se traduce propiamente en el tráfico de influencias. Muy claro, licenciado. Pues no nos queda más que felicitarlo. Me uno a todas las felicitaciones de Gracias, los chats, en donde dicen que es sumamente interesante y provechosa su plática. Y pues lo invitamos como siempre para el año que entra para ver a qué nos preparan por parte del órgano interno de control de aquí del instituto. Y pues les damos las gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy y hacerles una invitación para el día 22 de agosto, perdón, para el día 5 de septiembre, en que tenemos el tema la importancia de la investigación de implementación en el análisis de políticas de salud, que estará a cargo del maestro Emanuel Orozco Núñez, otro investigador de aquí del instituto, y de la maestra Yoali Selene Pacheco Miranda. Pues nos despedimos desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública de la ciudad de Cuernavaca y muy buenas tardes a todos. Bonita tarde.